Hola queridos estudiantes del grado octavo, un saludo muy especial para el grado 8.1 y el grado 8.2 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera videoclase que he preparado con todo el cariño para ustedes. Espero que participemos todos de esta clase. Empecemos. Les recuerdo que hemos estado trabajando la temática de la música y el arte del barroco durante este año. Ya hemos visto los elementos que tiene el arte barroco, el exceso de decoración, ¿no? El exceso de detalles, prima aquí la circunferencia, las formas curvas, ¿no? A diferencia del Renacimiento, que las líneas rectas son más importantes, teniendo en cuenta que se inspiraban en el arte y en la estética greco-romana clásica, ¿cierto? Pero acá en el barroco no, la forma curva, la espiral y el exceso de detalles son importantísimos para el arte, y en la música también hemos visto cómo ese exceso de decoración, ¿no? en las melodías, en la forma de cantar, en toda la que es la composición, se puede ver fácilmente cuando escuchamos un tipo de música de esta época, ¿no? El exceso de decoración, el exceso de detalles. Dentro de este desarrollo, y es el tema que quiero tratar hoy, están los bodegones, ¿no? Porque el bodegón surge como técnica, como un género dentro del barroco. ¿Y qué es el bodegón? El bodegón es conocido como el arte de las naturalezas muertas. En ese sentido, un bodegón representa objetos, ¿no? inanimados. Entonces es conocido por muchos la representación, por ejemplo, de plantas, flores, cuestiones como utensilios de cocina, ¿cierto? Frutas, ¿no? Y un resto de objetos inanimados, ¿no? Incluso hay algunos que relacionan el bodegón con la existencia efímera del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se ha retratado o se ha pintado bodegones utilizando calaveras, esqueletos, ¿no? Y si no, velas, bueno, todo esto significando esta existencia efímera de la humanidad. ¿Listo? Dentro de todo lo que es plasmar este arte como un bodegón, vemos muchos efectos, ¿no? visuales, y eso hace que sea impresionantemente expresivo, ¿sí? Un arte como este género, ¿no? Porque a pesar de que sean objetos inanimados, ¿no? naturalezas muertas, como se lo conoce, hay una gran expresión teniendo en cuenta del ambiente, de los detalles, ¿no? Recordemos el barroco lleno de detalles, de efectismo, los efectos que se producen, ¿cierto? Entonces, el manejo de la luz, de la tridimensionalidad, si así lo queremos ver, de las figuras circulares, por ejemplo, esféricas, de cómo reflejan la luz, de cómo reflejan las sombras. Todo esto es parte de este género del bodegón dentro de la pintura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser una composición de un bodegón. Entonces, es buscar disponer objetos que a ustedes les llame la atención para poderlos retratar. En ese orden de ideas, vamos a tener en cuenta 4 elementos importantísimos en el momento en que ustedes se dispongan a hacer su bodegón. ¿Listo? En fotografía. Claro está. Entonces, el primero es elegir el objeto. El segundo es elegir un fondo apropiado para el bodegón. El tercero es elegir o escoger un buen ángulo y la iluminación. Entonces, son 4 elementos que vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar entonces con los elementos. Primero, elegir el objeto, ¿ya? Con un objeto inanimado, pero que lo vamos a encontrar en casa. Entonces, yo sé que buscando las referencias de los bodegones vamos a encontrar que los bodegones son frutas, son flores, son jarrones, botellas. Bueno,
Pero la idea es que en este sentido salgamos un poquito más allá y que busquemos en nuestra casa, salgamos al patio, si tenemos una huerta, salgamos a la huerta, no sé, donde los espacios que tenemos en nuestra casa, busquemos objetos, y si hay un objeto que nos llama la atención, pues lo tomamos ese objeto, y si no, si lo van a hacer después el trabajo, en una libretica lo apuntamos, tomamos nota de qué es lo que vamos a hacer, del elemento que encontramos que nos pareció interesante. O sea, lo importante aquí para escoger el objeto es que el objeto nos parezca interesante y que llame la atención, ¿no? Ustedes van a ver si ese objeto nos va a dar una imagen agradable o tiene un sentido, un significado para ustedes y que lo quieren retratar. Entonces eso es lo importante, ¿no? Entonces no es cualquier objeto, pero tampoco tiene que ser muy rebuscado, ¿no? No tiene que ser muy rebuscado, sino que hay un objeto que les llama la atención, ese objeto hay que tomarlo para nuestra composición. ¿Listo? Vamos con el segundo elemento, y es elegir un fondo apropiado. Una vez tengamos escogidos los objetos y el conjunto, la composición como tal, o sea, cómo vamos a disponer los objetos, vamos a comenzar a buscar entonces estos fondos que vayamos a utilizar. Primero tenemos que tener en cuenta, y lo primero es lo más importante, es que el fondo no debe distraer a la composición del objeto o de los objetos que hemos dispuesto. No tiene que distraer en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos escoger un fondo que tenga muchas formas, muchas cosas que sobresalgan el objeto o los objetos que se van a perder, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Listo? Es más fácil por eso a veces escoger unos fondos más sencillos, que no tengan muchos elementos, muchas formas y colores, ¿no? Para que no distraigan a la observación de ese objeto. Algunos dicen que cuanto más claros sean los objetos, el fondo tiene que ser más oscuro, y al contrario, entre más oscuros sean los objetos que estamos fotografiando, el fondo tiene que ser más claro. Eso lo podemos tener en cuenta para escoger los fondos, y es importante porque vamos a buscar un contraste. Y también hay que tener en cuenta que los fondos nos pueden ofrecer estos contrastes y estos efectos de sombra, ¿no? Porque las sombras son importantes. Por ejemplo, paredes que ya estén pintadas en blanco, o bueno, qué sé yo, o muros, o fondos que hacen parte como del ambiente, ¿no? Un ejemplo es que hay bodegones que tienen elementos de cocina, y la cocina, por ejemplo, si es una cocina rústica, sirve muy bien de fondo, y con el manejo de la luz da una excelente imagen. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? No significa que el fondo tenga que ser pues aburrido, ¿no? Aislado de la composición con los objetos, ¿no? Tiene que ser obviamente discreto, pero puede estar incluido dentro de la composición. Bien, vamos con el tercer elemento, el tercero, que son los ángulos, ¿no? La elección de los ángulos. Entonces, muchas veces cuando fotografiamos cosas, nos paramos nosotros, tomamos la fotografía y ya, y obedecemos a nuestra altura para la fotografía, y en ese ángulo tomamos las fotografías. La idea es que no empecemos, por ejemplo, tomando al objeto, ¿no? Desde la misma altura, ¿no? Nivelada la cámara, el celular nivelado a la altura del objeto que estamos fotografiando. Vamos a probar entonces distintos ángulos, ¿no? De distintos lados, para ver cómo los efectos de luz, ¿no? De la iluminación, de las formas, de las sombras, ¿no? Quede mejor. Es un cuarto elemento, que es la iluminación. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de iluminación que se pueden tener en cuenta. Uno es una iluminación tipo estudio, ¿no? O con técnicas de iluminación de estudio, y el otro es la iluminación natural. Dentro de las técnicas de estudio, pues muy difícilmente en nuestra casa vamos a tener lo que tiene, por ejemplo, un estudio de fotografía. Hay muchas cosas que se disponen en un estudio, pero en este caso, pues vamos a contar con lo que apenas tenemos. ¿Listo? Si vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la iluminación artificial, podemos utilizar
el flash del celular, por ejemplo. Hay algunos celulares que tienen la opción, antes de tomar la fotografía, de tener activado constantemente el flash, y eso ya nos da una luz que la podemos utilizar. Si ustedes ven necesario y lo ven bien, que lo pueden utilizar, o utilizar, no sé, linternas, lámparas, algo que nos dé un tipo de iluminación artificial. Y si no, lo otro es la iluminación natural. Miren que este tipo de iluminación podemos utilizar la luz del día y tener en cuenta también la hora del día en que vayamos a tomar. Otra manera de esta iluminación, de utilizarla, es utilizar las ventanas y de cómo la ventana nos ilumina el cuadro. ¿Ya? Digamos que tenemos un fondo, un ambiente en la fotografía oscuro y que la única iluminación es la ventana, podemos utilizarla, ¿no? Por ejemplo, podemos atenuar la ventana y cambiarle, no sé, tonificarla o suavizarla, digámoslo así mejor, la luz, poniéndole papel bond, ¿no? Que la luz que nos salga sea diferente, o con cartón o con algo que nos tape la ventana y que nos permita como proyectarla, digamos, un rayo de luz que entró y pues iluminó, ¿no? Las imágenes, las formas, los objetos de distinta manera, y que nos gusta esa forma de iluminar, lo podemos utilizar. Entonces la idea es jugar con todos estos elementos para que la iluminación sea diferente, ¿no? Eso es muy importante. Pues después de todos estos elementos, y una de las cosas primarias, ¿no? Antes de pensar en estos 4 elementos que yo les he dicho, hay que pensar también en la inspiración. Entonces es un consejo muy recomendable que busquemos y veamos bodegones, ¿no? En fotografía los hay, aquí los estoy mostrando, los distintos ejemplos que pude haber encontrado. Ustedes los pueden buscar si tienen forma y buscar que estos ejemplos nos alimenten la inspiración, ¿cierto? Para saber cómo hacer un buen bodegón, y no se trata de copiar, pero sí de que nos dé una idea de cómo se puede hacer y que su bodegón sea bastante original, ¿no? Que represente su pensar, su sentir y su buen gusto, ¿no? ¿Cómo escoger la mejor imagen? ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cada uno de ustedes. Va a depender de su buen gusto, o de su gusto, digámoslo así, generalmente. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta una imagen, pues esa no la va a enviar, no la va a entregar. Va a enviar una imagen que a usted le guste, que a usted le llene las expectativas, que diga, me agrada, me comunica ciertas cosas que yo quería comunicar. Artísticamente usted la pensó, vio que el fondo daba para la idea que usted tenía del bodegón, que las figuras, que los objetos que dispuso también dan un mensaje, y eso es importante, ¿no? Para que lo dé a conocer. Eso sería todo, mis queridos estudiantes, en esta pequeña clase. Les invito también a ustedes a participar de esta clase, igual como participamos en las clases presenciales. También necesitamos participar en estas clases virtuales, y hay 2 maneras de hacerlo. Entonces, para los que están participando en la plataforma, en el aula virtual, ¿no? Deben seguirlo haciendo por allí, y van a entrar al foro, ¿no? Ustedes debajo de este video van a encontrar el foro de dudas e inquietudes, y ahí van a abrir el foro y van a poner un comentario, una opinión, una duda, una pregunta que ustedes tengan respecto a este tema, y así voy a evaluar la participación en clase. Los que participan por WhatsApp en el grupo de artística de WhatsApp de su grado también pueden poner ahí sus opiniones, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, ¿no? Las escriben por allí, yo las estaré atendiendo y estaré evaluando la participación en clase, ¿cierto? Entonces eso sería todo por hoy, mis queridos muchachos. Se cuidan mucho, cuídense y cuidan a sus seres queridos. Que estén muy bien. Chao.